Bendiciones, iglesia, Dios me los bendiga a todos. Para este tiempo nació, iglesia. Este es el día, este es el tiempo del Señor, el tiempo de marcar la historia. Dios bendiga a este ministerio de worship que alabamos y bendecimos el nombre de Dios, que nos permite unirnos a nivel internacional, adorando y alabando al Rey de Reyes y Señores, señores. Que Dios me los bendiga, su servidor, el pastor Armando Mondragón Garcés, de aquí del Estado de México, en Tlalnepantla, Estado de México. Reciban un cordial saludo a todas las naciones que nos están viendo. Bienvenidos a esta transmisión y que Dios los bendiga de una manera poderosa. Yo digo, iglesia, es tiempo de hacer historia, es tiempo de cambiar los tiempos, los momentos. Para este tiempo nació la iglesia. Es el día que Dios preparó para que la gloria de Dios se manifieste en todo pueblo, en toda lengua y en toda nación. Antes de comenzar con la palabra, me gustaría que hiciéramos una breve oración. Que sea Dios tocando tu vida, que sea Dios tocando tu corazón, que sea Dios ministrando tu alma y tocándote al momento y al tiempo que estás viendo la palabra, que Dios te ministre. Así que cierra tus ojos y vamos a hacer una palabra de oración. Bendito Dios y Padre mío, yo te quiero alabar y te quiero bendecir. Te quiero dar gracias por la obra que tú estás haciendo en este momento. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Nos has escogido a esta iglesia para hacer historia en medio de los tiempos de la humanidad. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu justicia y tu verdad. Padre, que no hable el hombre, habla tú, Espíritu Santo, y ministranos a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, ¿cuántos autores de libros, cuánta iglesia se ha hecho la pregunta: ¿cuál es la función de la iglesia en tiempos de crisis? ¿Cuál es la función de la iglesia en tiempos de guerra? Hoy en el mundo entero estamos siendo sacudidos. Yo le digo a la iglesia, el mundo huele a muerte, pero la iglesia de Cristo, hermano, huele a novia, huele a esposa. Estamos haciendo historia, iglesia. Estamos haciendo historia. Cuando inició la pandemia, yo creo que Dios nos dio una palabra de manera general a todas las naciones. Esa palabra está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14, el cual le voy a dar lectura. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren, dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren a mí de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice la palabra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos hemos utilizado este texto bíblico para ministrar a la iglesia de Cristo? Pero tenemos que entender, iglesia, cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este tiempo? ¿Por qué a la iglesia de Cristo del año 2020, 2021 nos tocó vivir en este tiempo de pandemia? Déjeme decirle por qué esta iglesia, este tiempo es para que la iglesia haga historia. Es el tiempo de la manifestación gloriosa de la iglesia de Cristo. Es el tiempo donde toda la tierra está esperando la manifestación gloriosa de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Yo leo esta palabra en el verso 13 y fíjate el mensaje que envía el Señor en el segundo libro de Crónicas 13. Si yo cerrare, fíjate cómo nos está anunciando: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, dice la palabra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Fíjate lo que dice. Está hablando de un momento crítico. Estamos hablando de un momento difícil para una nación, para un pueblo que se encuentra en medio de prueba, en medio de lucha y en medio de tribulación. Pero cuando esto sucede en la tierra, cuando esto está aconteciendo en la humanidad, la iglesia de Cristo tiene un papel fundamental en la historia.
que a veces la iglesia no sé si no lo alcanza a ver o no lo alcanza a percibir, y lo predicamos y lo hablamos. Pero vean lo que dice el verso 14. Fíjense cómo Dios le está hablando a la iglesia. Fíjense lo que le digo. Dios está hablando a la iglesia, Dios está hablando al pueblo. Dice la palabra de Dios, verso 14: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice la palabra de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, dice la bendita palabra del Señor, entonces yo oiré, dice la palabra, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estudiando y buscando la presencia de Dios, Dios puso en mi corazón dos textos bíblicos que les quiero compartir referente a esta porción bíblica. El papel de la iglesia en tiempos de crisis. Y Dios me hablaba acerca del libro de Ezequiel, que le voy a dar lectura, al libro de Ezequiel capítulo 47, verso 12. Le doy lectura, así dice la bendita palabra del Señor. Libro de Ezequiel capítulo 47, verso 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas que salen del santuario, y su fruto será para comer. Fíjese lo que dice: y su hoja para medicina. Y hay otro texto bíblico que va en relación a esta palabra que Dios nos está dando. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Vea lo que Dios, cuál es el papel de la iglesia en tiempos de crisis. Dice Apocalipsis capítulo 22, lo voy a leer desde el 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y sus hojas del árbol eran, ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Por eso yo creo que Worship está haciendo historia. Yo creo que es el tiempo de la iglesia de Jesucristo. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de la iglesia de Cristo. Hay algunos elementos paralelos que hablan de estos dos textos bíblicos, Ezequiel 47 y Apocalipsis 22. En ambos textos nos aparece en el escenario un río. Aparecen árboles junto a los ríos. Otro escenario de ahí son que cada árbol tiene un fruto. Y en ambos escenarios sus hojas son para sanidad. Sirven de sanidad. Ese es el papel. Ese es el papel de la iglesia de hoy en día. Hoy es el reto que tiene la iglesia. Hoy verdaderamente se tiene que manifestar la gloria de Dios en nuestros países, en nuestras naciones, en nuestros pueblos. Cuando nosotros analizamos, hermano, que en ambos textos está el río, esto es importantísimo. Eso es importantísimo. El río, hermano, simboliza la influencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos los elementos que usted puede pensar que son influyentes, que impactan la vida de un creyente, ese es el simbolismo de ese río. Hoy el mundo está esperando que la iglesia manifieste la presencia del Dios vivo. Hoy en día, hermano, la iglesia tiene que manifestar qué tanta comunión tiene con este río. Cómo se mueve el Espíritu Santo en su vida, cómo se mueve el Espíritu Santo en su iglesia, cómo se mueve el Espíritu Santo en su nación. ¿Qué estamos viendo? Hoy en día nosotros, si prendemos la televisión, vemos tragedias, vemos pestes,
hambres, escasez, violencia, muerte. Y esto no nada más es de México. En todo el mundo está sucediendo esto. Por eso, hermano, hoy la tierra está esperando esa manifestación gloriosa de la iglesia de Jesucristo. Esta influencia, este río, dice el Apocalipsis 22, verso 1, sale del trono de Dios. Esa es la bendición que Dios trae a la iglesia, que Dios trae a la humanidad. Eso es lo que fluye. Los árboles, hermanos, representan las iglesias, nuestros pueblos, nuestros ministerios, lo que Dios está obrando. Ninguna iglesia, ningún pueblo y ningún ministerio puede estar separado del río. Pero preste atención a lo que el Espíritu nos está diciendo a la iglesia. Ningún árbol, ningún ministerio, ningún pueblo, ninguna iglesia puede estar separada del río, porque es la presencia de Dios la que trae sanidad a las naciones. Y por supuesto dice que cada árbol tiene un fruto, y el fruto es la manifestación gloriosa, la expresión que la iglesia tiene que reflejar de su vida y de su comunión que tiene con el Señor. Porque el propósito de la iglesia es traer sanidad a las naciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 13 y 14, Jesús le dijo a la mujer samaritana: si alguno bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero aquel que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Fíjate nada más lo que dice. Esa es la manifestación y esa es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, lo que la iglesia debe de manifestar. Recuerdo también la palabra que el Señor nos da en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38. Dice la palabra de Dios que en el último día de la fiesta, estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, y dice la palabra de Dios, en el último día de la fiesta el Señor Jesucristo se puso en pie, alzando la voz, y dijo al pueblo: el que cree en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua de vida. Ríos de agua de vida. Hermano, esa es la manifestación, esa es la influencia, esa es la experiencia que tiene el creyente en su relación que tiene con su Señor. Hoy en día la iglesia, cuando inició este problema de la pandemia, predicando yo a la iglesia de México, le decía que en este tiempo se va a revelar a la verdadera iglesia. Que este tiempo de crisis, este tiempo de problemas, este tiempo de tragedia que se está viviendo a nivel mundial, va a revelar el carácter y la identidad de la verdadera iglesia de Cristo. En todo el mundo, en todas las naciones y en todos los pueblos se oye hablar el nombre de Cristo. ¿Cuántas religiones en el mundo se llaman cristianas? ¿Cuántas denominaciones tenemos la iglesia cristiana evangélica? ¿Cuántos movimientos? ¿Cuántas doctrinas tenemos como iglesia? Pero yo le pregunto una cosa: de todas esas iglesias, ¿cuántos pueden manifestar verdaderamente la presencia de Cristo en sus vidas? Yo recuerdo que el Señor le revela a Juan en el mensaje que le da a las iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, en el primer mensaje que le da a la iglesia de Éfeso, dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y lo que has sufrido a causa de mi nombre. Y de verdad yo estoy seguro que Dios conoce lo que cada iglesia, cada pueblo se ha esforzado por establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué conoce más Dios hoy en día de nosotros, hermano? La presencia de Dios que tenemos con Él. ¿Qué tanta comunión tenemos con Él? Porque pareciera, hermano, que estamos muy ocupados en la obra del Señor y nos hemos olvidado del Señor de la obra. Hoy quiero insistir que tenemos
tantas denominaciones y tantos movimientos que se hacen llamar cristianos. Pero el Señor Jesús advirtió a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 16. Y fíjate lo que dice. Lo voy a parafrasear un texto antes. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. En aquel día dirán muchos: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros, y en tu nombre hicimos señales. Apartaos de mí, que yo no los conozco, dice el Señor. Y el Señor advierte en este párrafo de Mateo 7 que vendrán en aquel tiempo muchos falsos ministros, falsos profetas. Y le dice: por los frutos los conoceréis. El árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, dice la Biblia, que se va a conocer por los frutos. Y cuando hablamos del fruto, hermano, es que la iglesia de Cristo pueda verdaderamente reflejar el carácter de Cristo. Jesús le decía a sus discípulos: aprended de mí, que soy manso y humilde. Carácter. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo en las cartas a Gálatas, en la carta a Gálatas, en el capítulo 5 dice, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, verso 22, dice: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre. Y empieza a dar toda una serie de manifestaciones que expresan el carácter de la verdadera iglesia de Dios. Porque una persona que ha estado en contacto con ese río, hermano, esto es lo que manifiesta, esto es lo que expresa. Iglesia, hoy en día yo bendigo worship, hermano, en español adoración. Hoy bendigo este ministerio donde las naciones nos reunimos a adorar. Porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos. Y una de las características, hablando de los frutos, en que tuvieres amor los unos para con los otros. Si hay una característica de la iglesia de Cristo, es el amor. Primeramente hacia el Dios que los salvó, a su Señor y Redentor. Una pasión profunda por buscar la presencia de aquel que fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y esto se traduce por amor a nuestros prójimos, por amor a la humanidad, por amor a las almas perdidas que llevan una vida sin esperanza en el Señor. Por eso yo quiero clamar a las naciones. Yo bendigo a cada una de las naciones que se está reuniendo en este ministerio de worship. Y quiero decirle, iglesia, es el tiempo. Es el tiempo de hacer historia. Es el tiempo de que la iglesia se manifieste de una manera poderosa. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, ahora en el verso 14, el Señor nos da unas instrucciones. Fíjese lo que le voy a decir, porque ya lo hemos predicado muchas veces en las iglesias. Segundo libro de Crónicas, verso 7, en la parte A, nos da las instrucciones que Dios nos da para lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis. Y lo primero que tiene que hacer la iglesia, dice: si se humillare mi pueblo. Alguien dice amén, hermano. Yo le pido en el amor de Cristo que se exprese a través de las redes sociales, que manifieste que está usted recibiendo el mensaje que el Señor nos está dando. La palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Hoy el mundo, fíjese lo que le digo, está viviendo una de las tragedias más grandes que han azotado a la humanidad. Pero ¿en dónde están buscando la salvación? ¿Cuál es la esperanza de cada pueblo? Yo te pregunto, iglesia, en tu nación y en tu país, ¿cuál es la esperanza? ¿En quién han puesto su esperanza la gente que vive en tu pueblo? Verdaderamente, hermano, la humanidad ha confiado mucho en el avance tecnológico. Hoy el mundo está esperando que a través de la ciencia haya algo que exprese salvación y le dé esperanza.
Estamos esperando una vacuna milagrosa que traiga sanidad. Hoy estamos esperando que la economía no se colapse. Estamos buscando un milagro financiero que haga que los pueblos no se mueran de hambre, que no tengamos escasez, que no tengamos pobreza. Hoy el mundo, hermano, fíjese, se mueve a través de las leyes de los derechos humanos. Hoy la política, la tecnología, la economía y tantas cosas que son terrenales es el refugio de la humanidad. En pandemias pasadas, en tiempos bíblicos, cuando el Señor azotaba a un pueblo, a una nación, y caía plaga, caía enfermedad a una nación, sabían que el Señor estaba juzgando la tierra. Buscaban su rostro, se arrepentían y buscaban la presencia de Dios. ¿Dónde está la iglesia hoy en tiempo de crisis? Yo le pregunto a usted, ahí en su nación, ¿dónde está la iglesia en tiempo de crisis? ¿Por qué el Señor nos dice si se humillare mi pueblo? Lastimosamente, hermano, algunos siervos, algunos ministros, estamos engrandeciendo a los ministros. Estamos buscando la fama del ministro. Algunos de nosotros estamos buscando la fama de nuestros ministerios, de la iglesia. Algunos de nosotros, hermano, estamos procurando que sea conocido el movimiento, el templo, la iglesia, la denominación en la cual estamos trabajando. Estamos ocupándonos en congresos y se nos olvida ministrar la tierra. Se nos olvida, por eso dice la palabra de Dios, si se humillare mi pueblo, si mi pueblo se humillara y pudiera entender que la iglesia de Cristo, que los ministerios, que las almas son un precursor, es un elemento importante en la obra de Dios aquí en la tierra. La Biblia dice que la iglesia, las hojas son para sanidad de las naciones. Hoy es el día más importante que estamos haciendo, iglesia. Hoy es el tiempo de adorar. Hoy es el tiempo de buscar el rostro de Dios e interceder y ponernos a la brecha por nuestra nación y por nuestro país. Tenemos que entender, iglesia, que es el tiempo donde Dios se debe de manifestar. Porque soy amado, porque
fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí, una poder está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Es una bendición poder saludarles por este medio. Me siento muy bendecido de ser parte de Global Worship México. Gloria a Dios por todo lo que ha estado haciendo en esta nación. Las personas se están moviendo con mucho amor, mucha pasión y damos gloria a Dios por eso. Hoy el Señor me permite compartir con ustedes un tema sobre la reconciliación. Qué importante es que sepamos que también el trabajo de la iglesia es que nosotros podamos compartir de un espíritu de reconciliación. México hoy en día está necesitando más que nunca que el Señor pueda llevar a la iglesia a poder vivir en un espíritu de reconciliación. Quiero hablarte de lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Por qué nosotros estamos llevando a cabo este proyecto a nivel nacional? Porque estamos entendiendo también que el Señor anhela que México se reconcilie con el Señor. Que México pueda confesar su pecado, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice que el que confiesa su pecado podrá ser el Señor, que es fiel y justo, y se nos va a limpiar de toda maldad. México está pasando un tiempo difícil en la economía, está pasando un tiempo difícil en la sociedad, en las familias, en las iglesias incluso. Estamos viendo que hay verdades y que están queriendo llegar a la iglesia y trastornar la verdad de Cristo. Y teniendo mucha gente el temor incluso a morir, pero no estamos viendo realmente que el Señor nos está llevando a reconciliar a este país. No solo a México, sino al mundo con Dios por medio de Jesucristo. A veces nos van a llegar pensamientos a nosotros donde nos vamos a sentir muchas veces agobiados, señalados, porque hoy en día están preguntando: ¿y dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de que tanto predican esos cristianos? ¿Dónde está el Dios que vemos en muchas áreas, en muchos lugares, y en México no estamos viendo nada? Y mucha gente está empezando a tener pensamientos que están desviándolos a la reconciliación. El Señor anhela que yo me reconcilie con Él, que México pueda doblar por fin sus rodillas y llegar al plan del Señor, que es el plan del perdón, el plan de salvación, el plan donde nosotros podamos deleitarnos y saber de que hay un Padre que nos está buscando y que anhela reconciliarse con nosotros. La iglesia tiene una labor tan grande, tenemos un trabajo tan grande para poder nosotros llevar este evangelio de reconciliación al mundo, a aquellos que están perdidos. Estamos viendo tantas cosas en este país. Vemos gente atada a las drogas, gente atada a situaciones sexuales terribles. Y ahora la iglesia se está encapsulando y señalando incluso